La temperatura de los hijos de Dios, el mundo de los espíritus y la temperatura de los creyentes. La Biblia dice en Apocalipsis 3, versículo 15-16, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados, ahí está un reflejo de la temperatura de los hijos de Dios. Amado, ¿eres frío o caliente en el mundo espiritual? ¿Estás enfriándote o estás quemándote? ¿Eres brillante como una luz luminosa o estás apagado? ¿Estás bajo tensión o estás fuera tensión? ¿La electricidad de Dios circula todavía en alta tensión en tu sistema? Primeramente quiero retachar que los hijos de Dios son llamas de fuego ardiente, como dice la palabra de Dios. Segundo, los hijos de Dios son radiantes y llenos de luz, alumbran e iluminan, y por fin los hijos de Dios son energía porque son hechos de electricidad y liberan descargas eléctricas en el mundo espiritual. Son animados por la corriente eléctrica de alto voltaje espiritual. Recuerden que muchas veces hablamos de buena y mala energía. Bien, haré esa oración antes de analizar la electricidad y los destellos del fuego de los hijos de Dios. Vamos a analizar el combustible que arde en los hijos de Dios, que es la unción espiritual, o sea, el aceite de olivo de la unción. Vamos a examinar el instrumento de encendido, que es el ayuno y la oración, y vamos a examinar el método que usa el enemigo como extintor para apagar las llamas de los hijos de Dios. Señor Jesús, en este momento te pido esparcir tu poder y tu unción sobre cada persona que estará escuchando ese mensaje. Llénalos de tu fuego celestial que viene directamente de Dios, ese fuego que no es terrenal, sino sobrenatural y no se apaga, ese fuego que se aleja de los que no lo buscan. Es el mismo fuego que se encontraba en la zarza en el monte Sinai, un fuego que no se apaga. Es esa misma llama de fuego que baja en las iglesias y envuelve el pueblo de Dios, un fuego santo y espiritual que proviene del cielo, para avivar las llamas en las almas de ese pueblo, para que maduren y aumenten la temperatura de cada vida, para moldear sus vidas espirituales internas y derretir los corazones duros como si fueran velas. El Espíritu Santo es una llama escondida en nosotros que se activa y se enciende cuando llamamos a nuestro Señor Jesús. Su calor sobrenatural produce un fuego que quema nuestros pecados, un fuego que se esparce en todo el cuerpo, purificándonos y llevándonos a la santidad. Señor Jesús, resucita tu iglesia, haz caer un despertar sobre los que has escogido. Gracias por escucharme. Entrego esa denominación en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amados, mientras estaba en una visión evangélica, vi una mujer cuando me encontraba en el centro de la ciudad. Estaba en la multitud, pero cuando me acerqué a ella, ella tuvo una reacción extraña hacia mí. Ella tuvo miedo de mí. La veía caminar hacia atrás en medio de esa multitud como si me temía. De hecho, parecía estar molesta con mi presencia. Ahora entiendo por qué la luz y las tinieblas están en oposición. Esa mujer se fue casi corriendo de mi presencia. Satanás no quiere ver que me acerque a sus obreros, por temor que esas pobres almas sean liberadas. Más tarde regresé a mi casa y no entendí de momento la extraña reacción de esa mujer, así que fui a orar y el Señor Jesús me mostró en la visión el por qué esa mujer huyó lejos de mí. De hecho, en esa visión yo estaba en una forma de llama de fuego. Esa bruja sintió la temperatura de esa llama y se alejó. Huyó por causa del fuego ardiente que emanaba de mí y que puso en evidencia todo el pecado que había cometido en su vida. Después de esa visión fui al mercado para comprar alimentos para mi desayuno.
La dueña de ese mercado se acercó a mí y sentí una fuerte presencia perversa en ella. Así que ella me dijo: me llamo Aquila. Hace un mes vi una llama de fuego dirigirse en este lugar. Esa llama de fuego tenía una forma humana y se movía en esta región. Esa ciudad está sumergida en la oscuridad. Ese hombre, que era similar a una llama, iluminó la ciudad en tinieblas que estaba controlada por las fuerzas del mal. Ningún cristiano hasta ahora ha entrado en esta ciudad por el peso de la negatividad de las tinieblas. Usted es valiente por entrar en este lugar. Quiero decirle que no es bienvenido aquí. Usted es nuestro enemigo. Yo soy una bruja. Tengo 15 casas, 3 plazas, 4 nuevos coches y mucho dinero en el banco. Hoy le puedo decir que soy una persona económicamente realizada. Satanás me dio todo en cambio del pacto que hice con él. Así que la miré y le dije: usted está engañada, y me fui. El Señor me dijo: guarda tu aceite de olivo, no dejes que el mundo te la robe. Haz que tu aceite se multiplique por la santidad y la oración. Busca a Dios y no te detengas. Si haces lo que te pido, tu temperatura espiritual aumentará, porque yo aumentaré tu parte y haré que sea más ferviente. Mi presencia se volverá más fuerte en ti y mi calor reconfortará tu alma. No dejes que esa llama se apague, sino que sea más y más viva. Dile a la iglesia que debe orar y habrá señales espirituales en sus vidas, haré que lo sobrenatural se manifieste. Los que oran sin cesar aumentan su temperatura espiritual y el fuego saldrá de sus bocas cuando van a predicar las santas escrituras. Solo pido que el embalse de los creyentes sea lleno de aceite y en abundancia, para que se pueda encender el fuego. Los creyentes deben orar para que las llamas permanezcan encendidas. Para los santos que siguen creciendo en mi espíritu y que no se han retractado en sus vidas espirituales, tengo grandes promesas para ellos. Después me recosté y vi en otra visión los creyentes prendidos en el fuego de Dios. Eran pilares de sus iglesias y la base de sus ministerios. Muchos hermanos débiles dependían de sus hombros, y a través de ellos Dios resucitó una armada de soldados cristianos. Esos fieles recibieron la autoridad espiritual y levantaron los hermanos débiles. Los que estaban desechados resucitaron de sus cenizas para el combate espiritual. El Espíritu Santo me reveló que Él trabajara con cada uno y afinará su fuego en el interior de sus corazones, y así brillarán en el exterior y sus rostros reflejarán su gloria. Hermanos, cuando era del diablo, me acuerdo que durante una reunión de emergencia en el mundo invisible, dirigida por el diablo, por demonios y por satánicos, eran furiosos por causa de un pastor que había quemado un libro del Corán de la religión islámica que pertenece al diablo. Cuando el diablo convocó esa reunión de emergencia en el mundo invisible, me dijo: Pedro, te confío la misión para neutralizar ese pastor, porque se atrevió a quemar nuestro libro sagrado. Me dijo el diablo: tienes a tu disposición 365 demonios y tienes el apoyo de 4 espíritus posicionados a los 4 puntos de la tierra. El diablo me encargó destruir ese pastor que había quemado uno de sus libros sagrados. Al momento de lanzar el ataque contra ese pastor que se encontraba encarcelado en la prisión central de la ciudad, envié los 365 demonios en la prisión regional, donde él fue encarcelado por el gobierno. Tan pronto que esos demonios fueron desplegados en esta operación, unos minutos más tarde estaban de regreso.
Era evidente para mí que habían fracasado en esta misión. Me dijeron que no podían hacerle nada a este hombre porque cuando llegamos a su celda nos dimos cuenta que ese pastor era una columna de fuego y liberaba llamas de fuego. Aún los muros de su celda estaban encendidos en llama. No podíamos acercarnos por causa de esas llamas que envolvían ese pastor. Después de esa derrota, fui a ver los 4 demonios que están posicionados en los 4 confines del mundo, que controlan el agua, el aire, el fuego y la tierra. Les comenté sobre la misión que el maestro Lucifer me había confiado. Más tarde esos demonios fueron a la prisión central para intentar derrotar al pastor. Pero poco tiempo después de su salida regresaron para decirme que ese hombre de Dios es un ser misterioso. Él es diferente de los humanos ordinarios, porque su cuerpo es fuego, su carne es ardiente y sus ojos están como en llamas. Cuando él habla, el fuego sale de su boca. No hay nada que podamos hacer. Lo encontramos en la prisión cantando y el fuego salía de su boca mientras cantaba. Después de esa derrota, llamé a mi mujer espiritual demoníaca y le pedí que fuera a la prisión central para hacer algo contra del pastor. Pero ella me dijo que los 4 demonios que yo había mandado eran más poderosos que ella. Sabiendo que no pudieron neutralizar a ese hombre, ella me dijo que no podía hacer nada contra él, porque él tiene sus ángeles y ellos son sus llamas de fuego. Amados, somos hijos de Dios. La palabra dice en Juan 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Además, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La Biblia dice que nuestro Dios es un fuego devorador y que somos engendrados por la palabra de verdad, que es fuego. Los hijos de Dios deben ser calientes y no fríos, porque son ardientes y desprenden calor. La temperatura eleva la energía térmica a fin de aumentar las llamas de fuego, así como el calor. Los hijos de Dios deben orar sin cesar a fin de inflamar el petróleo, que es el aceite de la unción, y así provocar la combustión y las llamas de fuego. Daniel capítulo 7, versículo 9-10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los hijos de Dios que oran generan electricidad de alto voltaje en su sistema, y los que viven purificando sus vestidos brillan. Los justos brillarán como estrellas en el firmamento. Vi un grupo de cristianos que oraba y adoraba e intercedían ardientemente. Repentinamente se transformaron en piedra de fuego de alta temperatura, y vi esas piedras de fuego, con otras piedras de fuego como un hermoso florero delante del trono de Dios. Participaban en quemar el incienso frente al trono de Dios. El Espíritu de Dios me dijo que eran hijos que viven en el ayuno y la oración. El Espíritu me dijo que mientras se purificaban estaban calientes. Así que vi esas piedras de fuego en una pequeña casa. Una de las piedras salió de la casa. Satanás estaba ahí y observaba. Él estaba sorprendido y parecía desamparado frente a ese espectáculo.
Vi una piedra de fuego caminar hacia el diablo, que a su vez huyó gritando con todas sus fuerzas. Tuve una visión de un creyente que oraba, y repetidamente un poder bajo del cielo en su vida. El fuego de Dios aumenta conforme él oraba. En otra visión vi un creyente orando, y la luz bajó del cielo y llenó a ese hombre con habilidad y autoridad espiritual. Su cuerpo estaba electrizado y relámpago salía de él. Y una botella de aceite bajó del cielo y en su interior tenía una gran reserva de unción. Amados, cuando yo estaba trabajando para el diablo, algo misterioso pasó durante mi iniciación que estaba por terminar. Un humo extraño salió de en medio de nosotros y se inició una gran confusión. Era como las 2 de la mañana cuando ese humo llegó donde estábamos, donde los poderes de las tinieblas estaban presentes. Ese humo misterioso tenía la capacidad de atar y paralizar a todos los demonios y los agentes de las tinieblas. Intentamos huir de ese humo, y mientras huíamos, mi maestro me ordenó localizar la fuente de ese humo misterioso. Sin esperar más, seguimos nuestro camino para encontrar el origen de ese humo espeso. Finalmente, descubrimos más tarde que el humo provenía de una casa de Nairobi, en Kenia, donde 5 discípulos de Jesucristo estaban comprometidos en la oración en llamar el nombre y la sangre de Jesucristo. Esos hermanos oraban con fervor, invocando un fuego celestial en el nombre de Jesucristo, para anular las fuerzas de las tinieblas en el país, en el espacio y el mundo marino. Invocaron la sangre de Jesús para neutralizar las operaciones del demonio y mencionaron específicamente que el Señor debía abolir toda reunión de las fuerzas demoníacas en el agua. Es entonces que me percaté que esos 5 discípulos de Jesús eran como pilares de fuego, y cuando oraban emitían ese humo espeso a fin de paralizar el poder de las tinieblas. Nunca vimos esos discípulos de Cristo como humanos ordinarios, porque eran pilares de fuego ardiente, liberando humo y llamas. Hacían de sus ángeles siervos y llamas de fuego. Así que era la fuente misteriosa de ese humo. El Señor dijo: dile a la iglesia que debe orar, y habrá señales espirituales en sus vidas que hará que lo sobrenatural se produzca. Los que oran sin cesar elevarán su temperatura, y el fuego saldrá de su boca cuando predicarán las santas escrituras. Tuve visión sobre muchos cristianos que perdieron la porción que habían recibido. Sus llamas se apagaron porque se dejaron enfriar y se involucraron en las cosas de este mundo. Redujeron su tiempo en buscar la faz de Dios y dieron más tiempo a las cosas que los alejaban de la presencia del Espíritu Santo. Diles a mis hijos que para avivar esa flama, esa llama que se apagó, deben consagrar tiempo a las santas escrituras y a la oración sincera. Solo entonces el fuego del Espíritu Santo se avivará de nuevo. Vi una roca, una gran roca redonda y lisa. Era gigantesca. Creció por un hombre fuerte. Esa piedra estaba en la entrada de una casa. Impedía la entrada y la salida. Vi a lo lejos poderosos demonios llegar. Hacían tanto polvo que una espesa nube los envolvía. Su marcha revelaba la determinación y la ira que había en ellos. Pero esos demonios no pudieron entrar en la casa por causa de la piedra, a pesar de su poder. El Señor me dijo que esa piedra representa la oración de los santos, y que en esos tiempos del fin es la única arma capaz de asegurar la oposición a Satanás y destruir sus planes a través de esa arma. La casa está protegida. Oren
como un solo hombre. Esas son las palabras que el Señor me dijo. En otra visión vi dos mujeres cristianas peleándose. Una dijo palabras de destrucción a la otra. Esa palabra hizo un hoyo en el pecho de la mujer. Esa hermana estaba triste y deprimida. El Espíritu Santo usó un siervo para hablar a la mujer lastimada. Cuando el hombre habló, de su boca salieron palabras en forma de bola de fuego. Esas bolas de fuego entraron en el corazón de la hermana y cerraron el hoyo. El ligamento del corazón se había roto, pero la palabra juntó las células que se habían desprendido y las selló de nuevo y sanó. Ese mismo hombre predicó la palabra a un hombre con corazón de piedra. Pero cuando abrió la boca, una bola de fuego entró en la boca de ese hombre y su corazón se derritió como un helado. El hombre lloró y se entregó a Dios. Estaba quebrantado y Jesús me permitió ver el corazón de ese hombre. Los hijos de Dios son térmicos, luminosos y eléctricos. Hermanos, quería yo ser famoso. Al final un amigo me llevó en el mundo de Satanás, donde me encontré con el diablo y firmé un pacto con él. Me enrolé en la armada de Lucifer y él asignó demonios para ayudarme. Además, el diablo me dio ojos espirituales para ver el mundo invisible y las realidades invisibles. Cuando me retiré del trono de Satanás para regresar a la tierra, estaba acompañado con demonios y regresé a través del cementerio. Amados, cuando salimos del cementerio hacia la calle, estaba atónito, porque mis ojos vieron lo que nunca he visto anteriormente. Cuando salí de la tumba, vi que caminaba en el espacio y que mis pies no tocaban el piso. Cuando salí de ahí, estaba sorprendido y atemorizado, porque vi millares y millares de demonios en las calles y en la tierra. Eran todos diferentes en forma y en colores. Hay más demonios en la tierra que en el reino de Satanás. No había espacio sobre la tierra. A decir verdad, los demonios son más numerosos que los humanos en la tierra. Había muchos más espíritus impuros que en el reino de Lucifer. Mientras observaba esos demonios, el demonio que me servía me dijo: esas entidades que ves son ángeles, pero los seres humanos naturales son incapaces de verlos. Tienen que tener los ojos espirituales que mi maestro Lucifer te dio ahorita para poder verlos. Pero el hombre natural no los ve, a pesar de que vive lado a lado con ellos. Mientras caminábamos, de pronto vi un hombre extraordinario a lo lejos. Este hombre estaba vestido de llama de fuego y de una luz resplandeciente. Ese hombre tenía una estrella brillante en la frente y tenía una aura de luz parecida a una corona de fuego sobre su cabeza. Le pregunté al demonio que estaba conmigo quién era ese hombre radiante, y él me dijo que son las personas que están en guerra contra nosotros. Son nuestros enemigos. Este hombre radiante es nuestro adversario, porque él es un discípulo del gran Maestro Jesucristo. Guardamos siempre una distancia de 30 metros y nos desviamos en la calle si no tomamos el riesgo de ser destruidos por la luz radiante y las llamas que los envuelve. Esas llamas y ese fuego y esa luz son extremadamente peligrosas para nosotros y pueden destruirnos. Él hace de ellos siervos como llamas de fuego. Le dije al demonio que era mi espíritu siervo, ¿cómo este hombre podía ser capaz de destruirnos? Somos muchísimo más poderosos que él y somos más numerosos. Y dije, este hombre brillante no puede hacer nada contra nosotros. Así que el demonio me respondió: sí, tenemos el poder y somos muchos, pero al menos que la luz y las flamas de fuego que lo envuelven sean apagados,
no podemos hacer nada contra él, aun si somos muchos. No podemos hacer nada mientras su luz brilla. Pero insistí que somos más fuertes que los cristianos y propuse a mi siervo en matarlo porque estaba motivado. Pero el demonio me dijo que no se atrevía en atacar a ese cristiano porque él podía destruirnos a todos nosotros. El demonio me dijo, primero debemos apagar su luz y sus llamas de fuego, y sólo así podríamos hacer algo contra él. Si no, nos puede destruir a pesar de que seamos numerosos. Así que seguimos nuestro camino hacia la iglesia que el diablo quería destruir. Había una multitud de gentes congregadas en esa iglesia. Observé ese pueblo de Dios en esa congregación con mis ojos espirituales. Vi 4 tipos de hombres dentro de los hijos de Dios. El primer tipo de hombres eran oscuros. El segundo eran como unas bestias. El tercer tipo de hombres eran luminosos, pero su luz parecía apagarse. El cuarto tipo de hombre que vi estaba envuelto en llamas de fuego con intensidad. Mi espíritu siervo me explicó que el primer hombre que estaba oscuro es solo un hombre natural. El demonio me dijo, el hombre natural pertenece a nuestro reino porque él está en nuestro campo y en nuestra base de datos y no estamos en conflicto con él porque nos pertenece. El demonio me dijo que el segundo tipo de hombres que vi también son hombres naturales, ordinarios. Los llamamos el hombre bestia porque su forma espiritual es parecida a nuestros demonios, que influencia en su modo de vida, razón por la cual es un animal, y él nos pertenece. El tercer hombre que vi en la asamblea de Dios tenía su luz apagada. Sin embargo, él tenía el sello del nombre de Jesucristo grabado en su frente. El demonio me había advertido de no pronunciar el nombre de Jesucristo que estaba impreso en la frente de esa tercera categoría de seres humanos. Me dijo que el nombre de Jesucristo escrito en su frente era el resultado de una alianza, un pacto entre el creyente y su maestro. Luego que un ser humano acepta a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador y se bautiza en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo será impreso en su frente. El demonio me dijo, si ves y observas atentamente el tercer hombre, te darás cuenta que el nombre de Jesucristo es un poco borroso en su frente y su estrella es menos brillosa a pesar de que está en alianza con el Hijo de Dios. Los demonios están influenciando constantemente su comportamiento y sus acciones. Ese hombre vive en el pecado. A pesar que es un creyente, ese tercer tipo de hombres está igualmente de nuestro lado y él nos pertenece. Si él muere en sus transgresiones, nosotros lo llevaremos en el infierno para ser juzgado y castigado. El cuarto tipo de hombre que vi tenía también el sello de Jesucristo en su frente, pero él brillaba. Arriba de su cabeza había una corona de fuego y había un ángel detrás de él que tenía una espada y una lámpara quemándose y daba una luz brillante. Esos son los 4 tipos de seres humanos que vi en esta convención. Son los 4 tipos de seres humanos en el mundo espiritual. El demonio me dijo, estamos aquí para atacar la 4ª categoría de los seres humanos, que son los cristianos, los que brillan y son llamas de fuego. Estamos aquí para apagar la luz y el fuego que brilla en ese hombre, que es el hombre espiritual. Tenemos 3 días para apagar la luz y el fuego de los cristianos vivientes. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando en el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, la Biblia dice lo siguiente en Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablesen. El día de Pentecostés, cuando los creyentes recibieron el poder del Espíritu Santo, el diablo y su reino miraban atentamente y supervisaban todo. El enemigo cuestionaban por qué él estaba confundido por el nuevo poder investido por Dios a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo vino en la tierra, a los creyentes, el enemigo ordenó una investigación sobre la llama ardiente de Dios que vino sobre el creyente. La investigación era únicamente dirigida hacia la llama de fuego y el poder de ese fuego que estaba derramado sobre los hijos de Dios. Así que los demonios emprendieron investigaciones y análisis de antemano para medir la energía térmica liberada por los hijos de Dios. Después calculaban la temperatura y el calor de las llamas y el poder de los hijos de Dios, y el príncipe del aire descubrió que las llamas de los hijos de Dios se calentaban y quemaban a 100 grados Celsius. La conclusión de la investigación resultó ser que la lectura inicial del calor de los hijos de Dios era destructora y que no podían manipular las llamas de fuego de los hijos de Dios porque eran demasiadas calientes para el reino de las tinieblas, al menos que pudieran apagarlas. El diablo pensó en reducir el calor y la temperatura de las llamas de los hijos de Dios y entonces creó un mecanismo que servía de extintor a las llamas de los santos. Cuando los hijos de Dios caminan según el Espíritu Santo, el calor y la temperatura de sus llamas queman a tal grado que los demonios no se acercan. El poder del Espíritu Santo en ellos es demasiado fuerte para el enemigo por causa de la energía térmica. En el espíritu de los hijos, las llamas de fuego queman a un grado tal que son intocables en el mundo de los espíritus. La Biblia dice que Juan era una lámpara que quemaba y brillaba. Juan calentaba y quemaba a un grado elevado. Cuando los hijos de Dios queman como llamas, ellos liberan una energía bajo la forma de calor y de luz, percibida en el mundo de los espíritus. En esa investigación del enemigo, la llama de los hijos de Dios fue medida y juzgada como destructora. Y una vez que el enemigo descubrió la naturaleza ardiente de los hijos de Dios, un mecanismo se puso en marcha a fin de apagar el creyente que se ha vuelto pilar de fuego ardiente en el mundo de los espíritus. La cantidad de energía térmica liberada por una llama, en particular de un creyente, varía en función del combustible que es quemado. Ese combustible es el aceite de la unción del creyente que es encendido en razón de una vida consagrada al ayuno y a la oración. El aceite de olivo que recibimos será encendido y ardiente únicamente por la dedicación a la oración. Más oración significa más combustible y calor y temperatura elevada. El enemigo puede medir la cantidad de la energía térmica y el calor que emana de la unción, midiendo el cambio de temperatura creado por la llama en el embalse de aceite. Y así al otro día, del día de Pentecostés, el diablo fue a medir la cantidad de calor provocada por las llamas y la combustión térmica de los creyentes. Los creyentes que caminan en la carne y en el pecado apagarán su llama.
La investigación del enemigo demuestra que cuando los hijos de Dios pecan, el calor y la temperatura térmica se reduce sustancialmente. La vida de pecado apagará al creyente. El príncipe del aire inventó instrumentos como el termómetro y lo utiliza para calcular el calor y la combustión de los hijos de Dios. Esos instrumentos les permite calcular la energía térmica y la combustión del aceite en la vida de los hijos de Dios a través de la oración. Amados, una vida de ayuno y oración es un cerillo, un encendedor que puede encender y producir una combustión de aceite de olivo, transformando y envolviendo al creyente como llama de fuego. Un cristiano es poderoso solo cuando él ora. Un cristiano sin oración es un cristiano vacío y sin poder. Un tal cristiano sin la oración es rápidamente apagado. A través de la oración los cristianos pueden parar toda acción satánica. El diablo conoce el poder que está en la oración. Él intenta por todos los medios aletargar los cristianos poderosos, inyectándoles líquidos espirituales de tal manera que les cuesta trabajo orar con fervor. Uno de los tipos de inyección que el enemigo administra a los cristianos es el espíritu de pereza, acompañado con el espíritu de miedo. En una visión, el Señor dijo: todo cristiano que no recibe una parte de la porción de esa unción nunca podrá ganar el combate espiritual y no resistirá en las pruebas. En esa visión miré la reserva de petróleo de la unción y el calor que se esparcía sobre mi cuerpo. Sentí un gozo y alegría profunda junto a él. Esa reserva es una reserva que se acabará cuando la gracia se habrá retirado de la tierra. La iglesia no tendrá más necesidad de la unción, porque ella estará junto a Jesús. Jesús dijo que la modernidad, la vanidad y la tecnología contribuyeron grandemente a la caída de la fe de muchos. Todo eso es un problema mayor para la verdadera conversión de la iglesia. Jesús miró ese templo. Vi las lágrimas correr en sus mejillas. Él experimentó un dolor muy fuerte lamentando la situación de la iglesia. Jesús dijo: los antiguos caminos regresan cuando me amaron verdaderamente y obedecieron a mi palabra. Mi iglesia, cuando sentías el placer de orar y estar en mi presencia. Me acuerdo del fuego que ardía en sus corazones, alabándome y adorándome. Qué hermoso tiempo, donde el temor reinaba en sus corazones. Ellos odiaban el pecado y hacían que el diablo temblaba frente a ti. Los demonios corrían cuando venían hacia mí, y el fuego salía de sus bocas y asustaban las legiones. Mi novia caía postrada frente de mí. Hoy ella se prosterna frente al diablo, y las cosas de ese mundo no me alaban de corazón, y su adoración es una farsa delante de mi cara. No recibo más sus alabanzas que salen de su boca, y sus corazones están lejos de mí. Hermanos y hermanas, siervos y siervas, busquen llegar al cielo por el camino estrecho. Nuestro Señor anhela que sus hijos se vuelvan a Él y dejen de ver el mundo y todo lo que contiene. Oren para recibir el querer como el hacer que solo Dios nos puede dar, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.